Hablando de nostalgia, siempre se apela a esto, sobre todo para los que empiezan a sentir algo relacionado con colores, las pasiones y los clubes. Yo sé que mi querido River Plate en el último tiempo sobre todo ha estado bastante involucrado con la Bundesliga, pero yo personalmente, mirá que a mí el fútbol me gusta, medio que me quedo afuera de la movida del fútbol alemán. No sé por qué. Si es por una cuestión de desinterés general por otros equipos, si es porque no me llega a la propia liga. Lo cierto es que me metí en el hilo de domingo de Pablito Noya, porque volvió la Bundesliga, y me metí con la historia, para variar, apasionante, de el derbi de Hamburgo, de uno de los clubes particularmente extraños, ¿sí? O que tienen algunos detalles lindos para analizar, muy de la pluma del hilo de Pablito, que por suerte ayer lunes sorteamos, le dimos el descanso que se merecía, espero que lo haya aprovechado, pero hoy lo obligamos, Juani, es así, es la letra chica, lo obligamos a no dejar de estar al aire con nosotros. Sí, te modificamos horarios y días, pero tenés que estar. El feriado así, no pasa nada, no se trabaja, entre comillas. No, porque te cae el gremio, si no, ¿viste cómo es? Bienvenido a otra galaxia, querido Pablito Noya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio, Juan? ¿Y cómo andan, ¿Cómo andan? Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar los feriados, igual, Los domingos. El periodismo no tiene feriados. Pero es así, incluso hasta si no tuvieses que estar en la radio, en la redacción, en el canal, no dejás de laburar. Eso es así. Vos sabés que una vez que te metiste en el mundo de los medios, es así. Sí, tal cual. Así que no es ningún problema, pero bueno, aquí estamos reemplazando lo que no sucedió ayer con lo que fue el hilo del último domingo. Una pequeña corrección, esta es la Bundesliga 2, bien, ¿sí? Que es la segunda división del fútbol alemán. El ascenso, claro, que nada tiene que ver con el ascenso argentino, ¿no? En cuanto a infraestructura y logística. Me imagino. Pero bueno, sí, Bundesliga 2, y es cierto, para que no te sientas mal por no tener fresco lo que es la liga alemana, sí. Hace muchos años que ya no se transmite, recién esta temporada va a volver a transmitirse en el cable aquí en Argentina, así que bueno, ahí capaz claro, que está bueno lo que decís, porque es verdad, yo por ahí me encuentro con un partido, no voy a ir a buscar un partido de la Bundesliga, o difícilmente lo haga, pero es verdad que si la oferta la tenés en el zapping, por ahí te enganchás, hay alguna figura rutilante que se te pierda si no lo ves en ese momento, pero bueno, tengo entonces ese dato, los dos que me pasás, la Bundesliga 2, y bueno, acá me hacen un aporte, ¿no? Que dicen, Pablito no solamente no conoce feriados, sino tampoco domingos, el gran laburante, bueno, un aporte que hace acá Tamara, no sé quién será, si tiene algún interés particular, pero eso no viene al caso. Escuchame, Pablín, ¿qué onda el clásico? Y vamos a meternos de lleno en el hilo, que es alucinante. También pienso en otra cosa, relacionado con lo que está sucediendo en el mundo y todos los conflictos que surgen a partir de religiones, de posturas, de cuestiones sociales. Y el fútbol también está enmarcado siempre en algo que decís, 2021, y sin embargo hay tabúes, hay complicaciones, hay cuestiones con la sexualidad, hay cuestiones como con el fascismo, hay muchísimas cosas alrededor del mundo bien marcadas. Sí, por supuesto, hay muchísimas historias, más que nada con el tema religioso-político, ¿no? Sí. La política ha jugado un rol muy importante a lo largo de la historia del fútbol, todo lo que es Unión Soviética y el deporte es un tema magnífico, que ya, bueno, algunos hilos van a aparecer sobre el tema porque cómo se involucró en el deporte de la Unión Soviética, han dejado historias fantásticas para lo que es hoy en día. Pero sí, lo que vos decías, ¿no? El fútbol como cuestión social, más que nada, en esto, y también lo que hace la diferencia entre los equipos, los que tienen una historia más del lado de lo que es el fascismo, más que nada en Alemania, obvio, que tiene que ver con este derbi de Hamburgo, que aprovechamos el derbi para contar la historia de San Pauli, más que nada, ¿no? Claro, linkeás desde ahí. Claro, tal cual, porque se jugó el último fin de semana, lo ganó 3-2 el San Pauli, se quedó con este derbi que es muy apasionante, es muy interesante, y desde ahí surge quién es el San Pauli, este equipo de remera marrón, con algunos destellos rojos y blancos, ¿sí? Que es el equipo, la institución más progresista del mundo, ¿sí? Defensores de los derechos de LGTB y de la militancia social, así que, si les parece, nos metemos en el clásico. Vamos, viajemos por favor a Hamburgo, Turco, viajemos al San Pauli, ¿es Pauli? ¿Cómo se dice?
Pauli, sí, Pauli, San Pauli. Perfecto. Vamos a conocer al equipo más progre, me encantó, de Alemania. ¿Qué características tiene? ¿Por dónde vamos a arrancar? Bueno, primero hay que ir en orden cronológico Sí. para entender de dónde nace todo esto. El San Pauli es un equipo que ya venía desde 1890, pero se funda oficialmente como club de fútbol en 1910, y de la otra vereda, que hacemos la contraparte con el Hamburgo, que también, tras varias fusiones, termina consolidado en 1919. En los comienzos del fútbol alemán, ¿sí? Todos los equipos de fútbol, acá no hay ninguno que sea distinto, estaban muy relacionados con la burguesía, ¿sí? Con la clase alta, porque la Federación Alemana no permitía que, por ejemplo, alguien que sea obrero juegue al fútbol, ¿sí? No lo permitía dentro de lo que era la federación, la inscripción. O sea, no podía, sí podía jugar al fútbol, no es que se lo prohibían, pero no podía ser federado, ¿bien? No podía jugar para ninguno de estos equipos. Entonces, en esos momentos, todas las instituciones eran de la burguesía, de la clase alta. El St. Pauli empieza a tomar un poco de distancia más para lo que es la Alemania nazi. Primero ahí en el hilo, ¿sí? En estos tweets, detallando un poco la historia de cada uno, explico por qué la camiseta es marrón, que es una curiosidad, ¿sí? Porque acá también había una cuestión, un mito, más que nada, de que era marrón por el overol que usaban los obreros, ¿sí? Ajá. Algo que, conociendo un poco la historia del equipo, te das cuenta que no es así, porque el equipo ya tenía 20 años cuando se inclina para esta ideología. El tema del marrón es simplemente porque era la tela más barata que había, ¿bien? Solo por Entonces, eso, muy bueno, claro. Dame la claro, más barata, marrón, listo, qué sé yo, vamos adentro. ante Vamos algunos con problemas económicos dijeron, necesitamos una tela que se distinga, que sea barata, marrón. Listo, ahí Chao. quedó. Después, con el tiempo, cuando ya el equipo se identificó más con el progresismo, se hablaba de que era por cuestiones de los obreros que salían de la fábrica y se ponían a jugar, pero no. Está desmentido incluso en la página oficial del club, así que Claro. no es eso. Queda lindo decirlo, pero Sí, no es te iba a decir, como mito tiene su cosa romántica. claro, tal cual. Bueno, muchas veces estas historias se terminan cambiando con el correr del tiempo Sí, para total. llegar a lo romántico, ¿no? Total. Bueno, ahí también en el hilo hacemos mención a Platense y Atlas. Hay menos de 10 equipos en el mundo que tienen camiseta marrón. Platense, justamente, y Atlas, el famoso Atlas, la otra pasión. Sí, señor. Son dos de ellos. Incluso la hinchada de Platense tiene una amistad muy grande con la hinchada de San Pauli. Han venido a Argentina a ver partidos de Platense, estos hinchas, o incluso se puede ver alguna que otra camiseta de San Pauli en la cancha de Platense, ¿sí? Me encantan esas Se historias. bancan entre los camisetas feas, ¿no? Esto corre por mi cuenta, pero convengamos que el que pone marrón a una casaca es muy difícil hacer, digamos, podés juntar al diseñador de Nike y Adidas y no te van a hacer una linda con marrón. Ojo que no despierte enojo en el otro extremo de mi familia, por parte de pareja. No, con todo respeto, pero Se pudre en Saavedra, Juan. Cuidado, no, pero aparte de los marrones, de la gama del marrón, hasta es uno de los peorcitos también. Sí, es un marrón fuerte, Igualmente la camiseta de Platense, vale destacar que la titular es blanca, ¿sí? La Ahí titular está. es la blanca, aunque cierto. muchos creen que es la suplente la blanca, no, la blanca es la titular, la marrón, totalmente marrón, es la suplente, ¿sí? Bien ahí, bien aclarado, pero es verdad que esto es una referencia, el marrón, para Platense. Exactamente, uno lo identifica por ese motivo, ¿sí? Sí, sin duda. A los carnavales. Pero bueno, no desviemos. Sigamos con San Pauli para evitar problemas. Aparte estoy a 20 cuadras de la cancha de Platense, me van a venir a buscar. Este equipo se empieza a distanciar del resto en la Alemania nazi, porque cuando llega el nazismo, primero que ordenaron, esto pasó en Italia también, pasó en la época de Franco en España, en la época de Mussolini en Italia, no se podía tener en los nombres ninguna referencia a algo extranjero, 100% nacionalista deberían ser los nombres, ¿sí? Entonces, además de eso, estaba en lo que era la cláusula aria, ¿sí? Como se lo conocía, en 1933, para ser más exactos, los clubes no podían tener socios judíos, ¿sí? Entonces, mientras todos los equipos se iban identificando y se iban llenando de este nuevo fanatismo de los nazis, el San Pauli, si bien aparentaba una cosa, por otro lado era uno de los grandes defensores de lo que era la comunidad judía. Incluso
Otto y Paul Lang, dos hermanos, muy importantes en la historia del St. Pauli, que eran judíos. Ellos crearon lo que era la sección de rugby del club. Y los dirigentes que estaban a cargo en ese momento, imagínense la situación, dicen, no le vamos a dar la espalda a los nuestros. ¿Sí? Sin duda. Entonces, el St. Pauli, desde su estructura, desde sus herramientas, de donde pudo, trató y salvó a varios integrantes de la comunidad judía, ¿sí? Y acá es donde empieza a distanciarse, ¿sí? de lo que era ese sentimiento nacionalista que marcó a los nazis durante todo el tiempo que estuvieron gobernando en Alemania, ¿no? Bueno. Mientras que el St. Pauli, por acá ya empezaba a generar su propia identidad, ¿sí? Claro. A generar lo que es hoy en día. Por el otro lado, para llevar la contraparte, esto que decíamos del derbi, el Hamburgo adoptó una ideología de ultraderecha y de fascismo que se mantiene hasta hoy en día con sus ultras. Cuando hablamos de ultras, hablamos de barras, ¿sí? La famosa barra brava. En Europa se lo llaman los ultras, ¿sí? Entonces, el Hamburgo, todo lo contrario. Incluso hoy en día muchos mantienen esa ideología nazi, se los ve haciendo el gesto en los partidos, el saludo nazi, ¿vieron? Sí, claro. Algunos ultras todavía lo utilizan, y hay otro equipo llamado Rostov, que también es de la ciudad de Hamburgo, que también es clásico de São Paulo, que bueno, no viene a mención en el hilo porque no juegan hace mucho, es un equipo muy chico en cuanto a lo futbolístico, pero que incluso este sentimiento nazi que tienen hace que vayan a ver los partidos del Hamburgo cuando juegan contra el São Paulo. O sea, es una rivalidad que hoy en día se mantiene a flor de piel, ¿sí? Sí. Y todo que viene desde la ideología política. Pero bien, siguiendo con la historia de este equipo, ¿sí? Podemos ver, si ustedes tienen ahí en el hilo, la gente que entra al Twitter y ve el hilo, va a ver que hay muchas calaveras, ¿sí? Vi bandera pirata, sí, total. Exacto, bueno, esto se da más que nada en la década del 50, del 60, Hamburgo es una ciudad portuaria, ¿sí? Entonces, llegaban y a su vez, en el pasado, no en la época donde estaba, el 1900, sino tiempo antes, era una zona, un epicentro pirata, ¿sí? Según cuentan los diferentes historiadores. Entonces, al ser una zona portuaria, en esta época, 1940, 50, más o menos por esas décadas, llegaban muchos marineros que, pobres por no tener por no recibir buen dinero en sus ventas o por lo que fuere, terminaban quedándose en la ciudad, ¿sí? Como diciendo, bueno, esto no va para más, me bajo del barco, me quedo a vivir acá. Y en la pobreza que tenían por instalarse en un nuevo lugar totalmente desconocido, empezaron a encontrar en San Pauli que les abría las puertas, ¿sí? Bajo costo de entradas, o sea, era una comunidad, el San Pauli desde su institución, les abría las puertas a estos extranjeros para que encuentren un lugar de vínculo, un lugar social, un lugar donde pasar el rato. Un auténtico club, un auténtico, lo que todos nosotros conocemos como versión club, tenía el São Paulo, que ya quiero empezar a ser un poco hincha del São Paulo, tiene muy buena onda. Tiene muchos, sí, tiene muchos hinchas en el mundo por estas razones. Me gusta. Y bueno, y ahí se adoptó lo que es la bandera pirata como el logo del São Paulo, ¿sí? Por el puerto, por los marineros que iban llegando y por darle refugio a toda esta gente. Obviamente con el correr del tiempo la gente hincha de São Paulo va adoptando esta ideología, ¿sí? Este sentido de pertenencia claro. Cada vez es más grande, ¿sí? Se va gigantando, pasa de generación en generación, y hoy en día el São Paulo lo que tiene, a diferencia del resto, a ver, ¿cuál es el sueño de todo equipo? ¿Qué soñaba todo hincha del PSG? Fichar a Messi, ¿sí? Claro. Ahora fichar a Ronaldo, que hablan que Mbappé se va al Real Madrid, etcétera. Bueno, para la gente del Pauli es todo lo contrario. Odian con todo su ser el mercado de pases. No, excelente. Para ellos, comprar un jugador, comprar una persona es una aberración. Ellos sueñan con tener 11 jugadores salidos de la cantera del club. Ese es el orgullo, o sea, que no te entre Neymar, que lo abuchean. Tal cual, exactamente. Muy bueno. Obviamente hay compras, no es que no compran y venden jugadores. Sí, pero se pone en valor lo otro. Exactamente, pero si se puede mantener a la cantera, o sea, respetan mucho a los juveniles. Nunca van a ver que estén insultando a un pibe de 20 años porque dio mal un pase, supónganse. Claro, total. Para ellos, en la cantera del club, lo sagrado, lo más importante que pueden llegar a tener. Entonces,
odian la Premier League, hay canciones en contra de la Premier League, hay canciones en contra de la Bundesliga, de los dueños de la Bundesliga, de los equipos, ¿sí? Y el mercado de pases lo detestan. Cada vez que llega al mercado de pases es una pesadilla. ¿Y han estado cerca de ascender o de coquetear ahí con el ascenso a primera? Estuvieron en la temporada 2021 en la A, después de varios años, y perdieron la categoría en la última temporada, por lo que ahora están en la Bundesliga 2 de nuevo. Claro. Pero sí, es un equipo, no es muy habitual en primera, pero suele tener sus pasos. Sí, no. Digo esto por el tema del mercado de pase que marcabas, que obviamente cuando uno empieza a ascender de categoría se hace mucho más notorio también y cuesta mucho más mantenerse, ¿no? Con esa filosofía que también le pasa un poco al Athletic Bilbao en España, ¿no? Bueno, el Athletic Bilbao, sí, que quedará para otra historia, para otro hilo, tenía como cláusula que solamente puedan jugar vascos en el plantel. Exacto. Pero cuando vieron que se estaban quedando fuera de la globalización del fútbol, decidieron ampliar un poquito el espectro, y ahora ya viviendo cierta cantidad de años en Bilbao ya podés jugar. Claro. Si sos descendiente de algún vasco podés jugar. Entonces, ampliaron un poco el espectro porque se quedaban afuera. Sí, claro. Sí, claro, pasaba eso, tuvieron que buscar. No, mira que al tío de este 9 le decían el vasco en Argentina, listo, traelo. ¿Por qué? Quedaba Sarafue, si no. Sí, y bueno, y eso también es una historia interesante porque la Real Sociedad históricamente le robó muchos jugadores de la cantera al Bilbao, entonces también tuvieron que... muy bueno. Fíjate cómo es Pabli, la cabeza de Pablito, te entiendo y te aprecio tanto ese valor agregado que tenés, Palín. Porque es eso, todo el tiempo está linkeando posibilidades de hilo y vos te vas tentando. Ahora yo quiero hablar de grandes choreos en la historia del fútbol, o particularmente el gran afano de la Real Sociedad al Bilbao. Será para otro hilo. Quiero aprovechar los pocos minutos que tenemos, Pali, porque hay un momento interesante de tu hilo donde se plantea algo que por ahí hoy está un poco más naturalizado, que es esto de ver insignias o banderas LGTB en las tribunas. Esto para nosotros, incluso fútbol local, creo que ni siquiera es una idea, o por ahí está revoloteando en alguna, pero sí, sí lo que hay es una mano fuerte de una voz femenina que está involucrándose mucho más, una visibilidad hacia el fútbol femenino. Y acá, en este hilo, relatás algo muy interesante que tiene la figura de la hinchada, la torcida o como quieras, propios integrantes del club femenino, que desde un lugar como medio natural y auténtico hacen esto de esta inclusión, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que es este sector ultra femenino que tiene el San Pauli, lo que hicieron fue erradicar toda ideología, toda simbología sexista dentro del estadio. Incluso hace unos años, 2002, Maxim, la revista, había hecho una publicidad dentro del equipo, dentro del estadio, ¿sí? En lo que son las vallas publicitarias, que fueron retiradas por este grupo femenino. También hace un tiempito había un club de stripper que había fichado como sponsor, después de desembolsar un gran dinero, obviamente, los dirigentes cuando les llegás con la plata, y capaz que se tientan. Entonces, habían fichado y este grupo femenino, tras varias protestas, varias marchas, reuniones con los dirigentes, lograron romper ese acuerdo. Y así, con el correr de los años, fueron eliminando toda esta ideología sexista que pueda llegar a haber dentro del fútbol. Y también lo que marcabas del movimiento LGTB, hay muchas banderas en el estadio, incluso hay un mural que ahí en el hilo, acá cometí un error, que bueno, los hilos son así, una vez que los subo no lo puedo editar, me equivoqué de foto. Porque hay un muro en la pared, en el estadio, en una de las tribunas, que dice: lo único que importa es el amor, en alemán, ¿no? Por supuesto. Y hay un dibujo muy bueno de dos hombres besándose, ¿sí? Que está ya hace muchísimos años. Yo me equivoqué, puse otra foto en este sector, pero sí, lo pueden buscar en Google, está el muro, la frase: lo único que importa es el amor, y los dos hombres besándose. Incluso tuvo el primer presidente abiertamente gay de la historia del fútbol, en el año 2002 hasta el 2006. Y bueno,
y es algo que hoy en día se mantiene en lo que son las tribunas con las banderas, varias imágenes, por ejemplo, de dos siluetas, ¿vieron la silueta que se ponen en los baños? De dos mujeres dándose la mano, dos hombres dándose la mano. Y, ¿cómo? No, mirá vos, digo, sigo sorprendido y pensando en un territorio tan hostil como uno puede imaginarse con esta, hablamos, ¿no? Con esta base tan al límite, tan sectaria. De verdad un club de mucha resistencia, si estamos yendo para atrás en ese revisionismo, porque es fácil hablar ahora y subirse a la ola de la tendencia y decir, bueno, qué sé yo, esto no de desestructurarse un poco, de construirse, pero esto evidentemente lo vienen haciendo. Esto es lo que yo pongo en valor, digo, que esa búsqueda o ese análisis que traes, Pablito, en este hilo, data de una muy buena historia de fondo, no es una cosa actual, porque cualquier club hoy se puede llegar a actualizar en estos órdenes. Sí, incluso el St. Pauli es uno de los fundadores, por llamarlo de alguna manera, del fútbol femenino en Alemania. Los grandes impulsores del fútbol femenino alemán, que hoy en día es potencia en Alemania en el fútbol femenino. Son el St. Pauli y su insistencia creando una delegación de fútbol femenino, una sección de fútbol femenino, mejor dicho, y desde ahí también incitando a otros equipos a hacerlo. Por ejemplo, también esto que vos decías de involucrarse ideológicamente. Desde el año 1991, el 27 de enero, se junta toda la gente en el estadio con banderas antirracistas, antihomofóbicas y con lo que es el símbolo antifascista, digamos, ¿no? El símbolo nazi tachado, para festejar la liberación de Auschwitz, ¿sí? Todos los 27 de enero la gente va al estadio a conmemorar y celebrar lo que fue la liberación de Auschwitz, uno de los grandes centros que tenía el nazismo, ¿sí? Donde se cometieron infinidad de atrocidades. Bueno, todos los 27 de enero la gente de St. Pauli se junta a celebrar el fin de eso. Y hay una cosa que marca, antes de ir finalizando con dos datos interesantes, primero, vamos con los datos primero, porque tienen que ver. Primero, en la cancha se ven muchas imágenes del Che Guevara, ¿sí? Esto se debe a que en el 2005 estuvo haciendo pretemporada en Cuba, el St. Pauli, y varios jugadores dijeron sentirse inspirados por la historia del Che Guevara. Como esa temporada le fue bien al equipo, la gente adoptó al Che como un logo, ¿sí? Como una simbología dentro de lo que es el plantel, el fútbol dentro de St. Pauli. Otro dato también de esto de inclusión que tiene el equipo, en el 2006, esta historia es fantástica, en el 2006 se jugó la FIFA Cup, ¿sí? El 2006 fue el Mundial de Alemania. Bueno, sí. El St. Pauli organizó un mundial para selecciones que no son aprobadas por FIFA, ¿sí? Todos aquellos países que la FIFA no aprueba por no tener federación, por no tener estructura, bueno, jugaron en la FIFA Cup que se jugó en el estadio de St. Pauli. Ahí en el hilo tienen un link para los amigos de Zona 10, ¿sí? Un especial que realizaron muy bueno. Y también una de las últimas cositas que tengo para ustedes, en el club vieron un clásico, ganar la camiseta, la 30 de Messi, del PSG, está en todos los sectores, ¿no? Total. Bueno, el St. Pauli pone la misma cantidad de camisetas de cada jugador, para que no haya favoritismo, que cada hincha elija a su jugador favorito, ¿sí? Qué bárbaro. Es algo que no se ve mucho. Viejo. ¿Cómo? Aprendan, digo, que aprendan. Sí. Pero, y lo último, que tiene que ver con todo esto, Michel Fan es un periodista alemán que fue el encargado de escribir lo que fue el libro del centenario del St. Pauli, ¿sí? Y lo que él dijo, en una entrevista que concedió cuando se estrenó el libro, le preguntaron si él consideraba al St. Pauli un equipo comunista, ¿bien? Entonces, lo que él responde, que me parece muy interesante, dice, es un error llamar a este equipo, a esta institución, comunista. Si bien hay mucha gente de izquierda, es un club que pelea por el sentido común, que considera las causas importantes como bandera. O sea, lo que da a entender Michel Fan es que no importa si sos de izquierda, si tenés pensamiento más de derecha, si sos de centro, si apoyás a este o al otro. Mientras vos valores y respetes al otro, sos bienvenida en St. Pauli, sin importar tu ideología, que al fin y al cabo es lo que están pregonando desde toda su existencia. Mientras haya respeto, amor y ganas de ver fútbol, el St. Pauli te abre las puertas, así que hablamos del club más progresista del mundo, hoy en día en segunda división, pero bueno, haciendo de las suyas.